Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche vamos a analizar la coyuntura que se da en el Congreso de la República. ¿Cuáles han sido esos temas álgidos que han pasado por la octava avenida? Pues obviamente para poder hablar de esos temas importantes y relevantes, qué mejor que tener con nosotros a un diputado del Congreso de la República que nos venga a contar y que también nos venga a rendir cuentas, porque ya sabe que nosotros los escogimos y nosotros también les podemos pedir explicaciones y que nos vengan a contar cómo están los temas principales en el Congreso. Esta noche nos acompaña el diputado César Fión. Muy buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, José, por este espacio y buenas noches a toda tu teleaudiencia. Bien, parte primordial precisamente de la labor del diputado es fiscalizar. Y precisamente en estos espacios, diputado, en estos programas precisamente de análisis, ahora el que va a ser fiscalizado es usted, ¿no? Porque ahora pues nosotros con la audiencia pues le vamos a preguntar y que usted nos pueda abordar en estos ejercicios democráticos que hacemos en el programa. Uno de los puntos principales, o digamos esas leyes poco transparentes y esas leyes que han dado mucho de qué hablar en estas semanas, y por eso es el primer tema de la noche, es el decreto 6076, el famoso decreto antimanifestaciones, se le llamaba por algunos, otro es el del fortalecimiento a las unidades de seguridad, digamos, son dos enfoques distintos, pero ha dado mucho de qué hablar el tema. Esta semana pasa en el Congreso de la República la reunión de los 48 representantes de los 48 cantones. Se pide que ya no se conozca esta ley y que se va a agendar. El quinto secretario dice precisamente, la vamos a archivar y va a quedar guardada y ya no va para más. Sin embargo, vemos que ahora puede ser y hay indicios, hay declaraciones incluso de colegas diputados que dicen, pues sí se puede todavía, cuando nosotros la queramos agarrar, todavía la podemos meter en agenda por una moción privilegiada. Y también tenemos declaraciones de la presidenta del Congreso de la República, donde dice que sí, efectivamente, la ley pasó a segunda lectura, lo que preocupa un poco a la población. A grandes rasgos, diputado, ¿cuál es el espíritu de la 6076? Mire, la población tiene razón. La verdad, la población tiene razón. Yo personalmente, mi bancada, algunos de mi bancada, pero personalmente César Fión, no apoyé ni la primera lectura. Y en la segunda lectura hice lo mismo, me desmarqué. No contaron conmigo en el quórum para pasar primera lectura. Era una forma de que de alguna manera estoy en desacuerdo. La ley se llama Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala. Ese es el título de la ley. Pero cuando usted la revisa al interior, y ahí es cuando la gente tiene razón, es una ley para fortalecer no la institucionalidad que están diciendo, sino que usted lee y ahí dice para fortalecer las acciones de las fuerzas de seguridad. No es lo mismo. Para mí, en mi pobre entender, no es lo mismo fortalecer a la Policía Nacional Civil institucionalmente, con equiparlos, con entrenarlos, con darles más financiamiento, mejorarles sus salarios a los policías, que fortalecerles sus acciones. Y aquí fortalecer sus acciones iba por el orden de que, según la percepción de la violencia que está teniendo la manifestación, así se les autorizaba el uso de la fuerza o el uso de sus equipos. Y eso definitivamente se lee que pueden usar sus armas en contra de la población. Nosotros como país venimos de 36 años de guerra, de muchos desaparecidos, de muchos muertos. Y si los manifestantes saben que las fuerzas de seguridad pueden usar sus armas, ellos van a traer armas y vamos a crear confrontaciones. Entonces, cuando la población dice no, hay que hacer caso. Ahora, ¿qué está pasando? Que usted me lo pregunta muy acertadamente, Joseph, en el Congreso. Al verse las manifestaciones, pues la presidenta del Congreso, honorable presidenta del Congreso, pues decide ofrecerles que la va a archivar. Pues eso no lo puede hacer, el soberano es el Pleno, no la Junta Directiva del Congreso ni la presidenta, no lo puede hacer. Pero cuando llega a segunda lectura, cuando agenda segunda lectura, agenda mandarla a la Corte de Constitucionalidad a consulta. Bueno, eso lo puede hacer el Pleno, por eso se agendó.
pero no ofrecerles que lo va a archivar. Digamos, ¿cuál sería, diputado, el panorama legal que El le espera, el procedimiento. procedimiento legal? Ah, Y ese ¿qué hicieron panorama- al final? ¿Qué hicieron al final? Usted tiene un ejemplo ayer y que usted me decía que lo podríamos platicar. Usted tiene un tema ayer, un ejemplo ayer con la ley de la prevención contra la ciberdelincuencia. ¿Qué se hizo con eso? Pues simple y sencillamente se mandó a archivar con 112 votos de pleno. Entonces, esa ley sí no va a tener nunca vida pública. Nunca va a salir a la vida pública. Nunca va a ser ley de la República. Pero la ley esta, la 6076, lo que ofrece la Junta Directiva, por ejemplo, a los 48 cantones y a la sociedad que se manifestó en contra, lo que le ofrece es que esta Junta Directiva no lo va a agendar más. Ni este año. Ese es en el caso de la, y esta de la Junta famosa Directiva, ley de ciberseguridad. No, esta ley de la 6076, el ofrecimiento que les hacen a los 48 cantones y a los demás que protestaron es que esta Junta Directiva no la va a agendar. Pero esta Junta Directiva... Pero eso no lo decide la Junta Directiva al final. No, ellos lo decide jefes de bloque. Claro. Pero igual, aunque lo decidiera, solo duran hasta el 14 de enero del año 2023. De ahí en adelante es otra Junta Directiva, otra decisión. En el Congreso del Soberano es el Pleno. Entonces la protesta continúa y continúa el desgaste de este tema para el Congreso, porque efectivamente enterrada no está. La dejaron ahí, ahí. como dice La dejaron ahí. La dejaron coleteando por ahí. Exactamente. El espíritu de la ley como tal, precisamente, se le llamó en su momento ley contra manifestaciones. Vámonos un poquito atrás. ¿Cómo han sido las manifestaciones en Guatemala? Y esa delgada línea donde dice que precisamente las manifestaciones pacíficas y las que se mantienen en el orden de la ley, esas van a continuar como están. Pero esa delgada línea de manifestación pacífica, ¿o qué se entiende por manifestación pacífica? Porque aquí ya entra otro punto importante donde son los famosos bloqueos, donde son parte de una manifestación que ciertamente es pacífica, pero se vulneran además los derechos de los demás ciudadanos. ¿Cómo ve esa parte o esa definición como tal entre bloqueo, manifestación y esa delgada línea que la divide? Mire, tenemos que retrotraernos y decirle al Estado que tenga más inteligencia, más investigación, en el sentido de saber qué va a pasar en un territorio cuando hay una manifestación, cuando hay un descontento. Porque como puede ser pacífica, puede ser que tenga infiltrados. Pero no vamos a hacer una ley solo porque una manifestación puede tener infiltrados y pueda de alguna manera tener violencia. Nosotros tenemos que pensar que la manifestación es pacífica y que la policía debe estar entrenada para manifestaciones pacíficas y que si en algún momento se sale del control y hay algún tipo de violencia, hay los medios suficientes en la policía. Están los gases lacrimógenos, están las tanquetas que lanzan agua a presión, están sus bastones. O sea, hay medios que no son letales para contener una manifestación. No reprimir, contenerla. Pero no es usando su equipo, porque su equipo, como dices, porque su equipo puede ser su arma, pues. Entonces no podemos legislar para que la policía pueda llevar armas a las manifestaciones, porque ahí sí se va a salir más de control. Y nuevamente vamos a hablar de los antecedentes que han tenido las manifestaciones en Guatemala. Hemos tenido de las manifestaciones que se han dado cobertura a nivel internacional, la quema del Congreso, no solo en una ocasión, sino fueron 2 ocasiones las que hubieron manifestaciones en el Congreso de la República con daños pues bastante serios, y pues obviamente ese tipo de manifestaciones como tal pega directamente en una institución como el Congreso de la República, y que salga este tipo de iniciativas pues también da un poco como de que está relacionado a algún tema, de manejar de una mejor manera el tema de manifestación. Es que este es un tipo de fallas de seguridad, fallas de control, fallas de inteligencia anteriores a la manifestación, de darle seguridad al Congreso, a los edificios públicos. No es con una ley que se va a contener. Miren, nuestro país en este momento, nuestra democracia es joven. Nuestra democracia, como repito, se ha costado mucha sangre, mucho tiempo. No podemos, ¿cómo le puedo decir? Fuerza contra fuerza en este momento, pues. No está nuestro país para eso. Esa es mi opinión y por eso me manifesté en contra.
Bien, ¿cuál sería, digamos, nuevamente ponemos los escenarios posibles de cómo el Congreso de la República con este tipo de ley hace referencia a temas importantes donde la presión ciudadana, donde la manifestación de la ciudadanía y la opinión pública hace que se frene nuevamente un tema en el Congreso de la República? La importancia también de la presión ciudadana, como bien se menciona, en un tema que tiene relevancia. No lo vemos seguido, diputado. Solo son algunos temas específicos donde vemos que sí hay unificación de criterios en cuanto a algún tema y la presión ciudadana hace que el Congreso de la República meta el freno de mano, como bien se dice. Mire, eso hay que ir a la Constitución, a la misma Constitución. La Constitución política de la República de Guatemala garantiza el bien común, garantiza la vida de sus ciudadanos. Y cuando empieza esta presión ciudadana y es razonable, como en este caso, pues el legislador, el que sea, tiene que tomar en cuenta esa presión, ir a la Constitución y fijarse en lo que es el bien común y en lo que la gente quiere. La ley salió, pero la gente dijo no. Entonces, nos vamos a la ley suprema, que es la Constitución, y ahí encontramos suficientes argumentos para irnos para atrás. Así de sencillo. Pero es la presión ciudadana, como usted bien lo menciona. Bien, vamos a ir a esta conexión. Creo que tenemos... Vamos a hacer esta pequeña pausa. Creo que tenemos acá al diputado que fue ponente precisamente para que también nos pueda aportar un poco en esta. Al regresar del corte, continuamos. Bien, continuamos en su programa En Contraste, hablando de esta iniciativa, la famosa 6076, que dio tanto de qué hablar estas semanas, y precisamente antes del corte le informaba que se unía a esta mesa de diálogo el diputado Boris España, precisamente ponente de esta ley, para que nos amplíe un poco cuál es esa idea que se tiene, esa naturaleza, o cuál era la intencionalidad, primero, de esta ley, cuando él la propone, los cambios que pudieron haber surgido y sobre todo, ¿cuál es el camino a seguir o qué le depara el futuro a esta iniciativa de ley, dados los acontecimientos que se dan esta semana? Diputado Boris, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joseph. Un saludo también ahí para César. Bueno, quiero decirles que en la comisión sigue el debate del análisis de la 6076, analizando si continúa la misma iniciativa o se presenta una iniciativa totalmente distinta. Esta semana hubo un análisis de parte de la Secretaría Técnica de Seguridad mediante el Consejo Nacional de Seguridad, analizando bajo derecho comparativo la iniciativa de ley, comparado con estándares internacionales, con otras iniciativas de ley del uso de la fuerza proporcional con otros países como Chile y Perú. Lo paradójico del asunto es que esta iniciativa de ley, lejos de lo que han dicho, no tiene inconstitucionalidades. Lejos de lo que han dicho, ha tomado en cuenta ONGs como Amnistía Internacional, fundamentos, filosofía y definiciones de organizaciones internacionales también, respetando los derechos humanos. Lejos de lo que se ha dicho también, no es en contra de las manifestaciones, el uso de la fuerza, que es la iniciativa que proponen estos diputados y que la Comisión de Gobernación da dictamen favorable, es para el fortalecimiento de las fuerzas, incluyendo las AAS, el sistema penitenciario, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, para que tengan, digamos, el sustento de poder actuar en cualquier momento. Hemos recibido con buenos ojos en la comisión algunas sugerencias muy buenas de diputados de oposición, como por ejemplo, que exista un artículo transitorio que permita, previo a que entre en vigencia la ley, que exista una unidad especializada de la Policía Nacional Civil que permita estar capacitada mientras entre en vigencia y se elabore un reglamento específico para evitar, algunas malas interpretaciones o algún análisis que se ha hecho actualmente.
Y luego pues voy a comentar algunas otras cosas. Bien, en el análisis previo que hacíamos acá con el diputado César era precisamente ese espíritu de la ley, que el fortalecimiento de la institucionalidad o el fortalecimiento del accionar de los cuerpos de seguridad, que son cosas muy distintas. No sé cuál era el espíritu en realidad de la ley, diputado Boris. El accionar o el fortalecimiento institucional. Es importante, Joseph. Hay gente que, o sea, principalmente no gente, diputados que han dicho que es una ley para matar. Es falso completamente. Hoy por hoy los estándares internacionales en el tema del uso de la proporcionalidad de la fuerza es 6-1, o sea, no es te pego un palazo y me pegan un palazo, no, es te pegan un palazo mucho más grande. Faltarle el respeto a la autoridad hoy es lo que tenemos, es que en el caso de las manifestaciones, en el caso de los desalojos, en el caso de que envían antimotines, a los policías les quitan las pistolas. Eso es lo que tenemos hoy. Y los mandan únicamente con ondas y los mandan con palos a la policía. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una Policía Nacional Civil que la población dice que no actúa, que no responde, que no hace nada en contra de los maleantes, precisamente porque si responde los meten al bote y los deja abandonado el Estado. ¿Qué pretendemos con esta iniciativa de ley? Existe un artículo específico en donde se le permite al Estado poder responder, poder garantizar el respaldo legal de los policías al actuar bajo circunstancias de su trabajo. Recientemente, hace 2 semanas, había un guardia del sistema penitenciario, porque me preguntaban, ¿por qué los guardias del sistema penitenciario? Si los guardias del sistema penitenciario cuidan mareros. Recientemente, un marero que estaba cuidando un guardia del sistema penitenciario se le fue al policía o al guardia del sistema, no le pudo disparar ni a los pies porque tuvo temor de matarlo, y hoy está preso el guardia del sistema penitenciario. Eso es lo que realmente está. El Estado deja a las fuerzas de seguridad abandonadas. Hoy por hoy lo que tenemos es que un policía, si dispara, le cobran los tiros. Hoy por hoy lo que tenemos es que un militar se le manda a enfrentar al crimen organizado o el narcotráfico, porque están cubriendo los militares tema del narcotráfico, y o dispara por miedo o dispara porque le están disparando y se esconde o huye del ejército, porque el ejército también lo abandona y lo deja tirado. Entonces, eso no puede suceder. Me han dicho que es una ley para evadir las manifestaciones. No es así tampoco. O sea, la mayoría de guatemaltecos que manifiestan, no manifiestan con pistolas. Eso es totalmente falso. O sea, lo que no se puede permitir es actualmente el irrespeto a las fuerzas de seguridad, por un lado. Por otro lado, el que se les estén cobrando y se les deje abandonados a las fuerzas de seguridad. Y peor aún, Joseph, y a la población y a César, que César lo sabe porque hemos hecho gobierno juntos, peor aún, ¿qué tenemos hoy en las fuerzas de seguridad? ¿Qué tenemos hoy en la policía? Es que si un marero le falta el respeto, un narco le falta el respeto, o alguna gente le falta el respeto a las fuerzas de seguridad, lo que tenemos hoy en día es que la fuerza de seguridad lo identifica y lo van a matar otro día, una semana después, porque han detectado estructuras criminales paralelas de la Policía Nacional. De hecho, hay directores presos por eso, o vinculados a proceso, porque se van a desquitar más tardecito, y eso no es permitido. Cosas de las buenas cosas que han salido entre la discusión es también que exista un artículo que en donde alguien de las fuerzas de seguridad utilice esta ley para hacer cualquier acto criminal sea castigado al triple de lo que establece, digamos, el Código Procesal Penal. O sea, sí han salido cosas bien interesantes de la discusión. El análisis es que si existe más del 30% de la iniciativa que se puede modificar, presentemos una iniciativa diferente, porque hay mucha de la población, incluyendo a los altos de la Policía Nacional, ministro, el ministro incluso de la Defensa, y mucha gente contenta porque ya han visto que la policía y las fuerzas de seguridad en nuestro país están muy débiles. Bien, diputado César, ¿cómo podemos hacer precisamente ese balance? Y qué bonito tener dos posturas de una misma ley para poder ampliar sobre todo la percepción que tienen ustedes allá en casa sobre esta iniciativa de ley. ¿Cómo poder hacer precisamente ese balance que bien menciona el diputado Boris y el balance que usted hacía al principio del programa? Igualmente, gusto saludarte, Boris. En primer lugar, la ley lo dice claramente, fortalece el accionar de las fuerzas de seguridad, no su institucionalidad. Esa es una ley para eso. Segundo tema que menciona Boris y me llama la atención es que está en análisis. Cuando Junta Directiva dijo
que ya no lo va a agendar. Y lo que está pidiendo la gente es que se archive. Aquí tenemos tres cuestiones que podríamos discutir toda la tarde. Yo opino, y es mi parecer, y así ha sido mi actuación muy clara, muy transparente en el Pleno, en ese sentido, que no hay por qué autorizar a las fuerzas de seguridad utilizar armas letales en una manifestación. Porque al final eso lo dice. No es que sea una ley para matar, pero sí van a estar autorizados según la percepción que ellos tengan del nivel que se está dando de violencia a utilizar sus equipos. Eso dice la ley. Y eso es lo que pone en una nube quién va a decidir en qué momento usar las armas. Porque no es... Todo el mundo entendemos que en un desalojo, pues llevan armas, desalojan. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de manifestaciones en que la mayoría de la población es pacífica. Si hay infiltrados, pues para eso existe la inteligencia del Estado, para reconocerlos, sacarlos, identificarlos y capturarlos. Pero no es, yo por lo menos no es mi parecer, que es autorizar legalmente a las fuerzas de seguridad del Estado, ya sea ejército, Policía Nacional Civil, a reprimir usando sus armas. Ellos están para contener manifestaciones, no para reprimir manifestaciones. Es mi entender. Bien, diputado Boris, ¿qué le tiene que aclarar o qué nos puede ampliar acerca de este punto de vista importantísimo? Que el sentir del diputado César precisamente lo hemos visto también en acciones y en declaraciones que han dado sociedad civil, manifestaciones también de los 48 cantones y todo ese proceso que se ha llevado a que la población se manifieste, valga la que estamos hablando de manifestación precisamente, en contra de la iniciativa que usted propone. Yo creo, Joseph, que lo que existe es un desconocimiento de la iniciativa en general. O sea, ¿por qué está en análisis y por qué se paralizó en el Pleno? En análisis porque la iniciativa no está muerta, entonces continúa la discusión sobre la iniciativa actual por las sugerencias que se han dado de diferentes entidades, expertos, etcétera, de continuar dentro de la comisión, porque en determinado momento la iniciativa no está muerta, pueden surgir mociones, puede entrarse a conocer y se pretende que exista una iniciativa acorde a los intereses de la mayoría de los guatemaltecos. De no ser así, que exista algún tipo, digamos, que más del 30% de la iniciativa surja cambios, presentaremos una iniciativa totalmente diferente, con un nombre diferente. Quiero decirles que estos nombres han variado de acuerdo a los países, pero que hay estándares internacionales en esta materia. De hecho, existieron, no tengo, digamos, la autorización de decirlo, pero existió un análisis internacional, por eso la terminología. Lo que habla el diputado Fion referente a lo que es manifestaciones específicamente. Esta iniciativa de ley no es solo para manifestaciones. Esa es una falacia, es una argucia politiquera para tratar de quedar bien con gente cuando se desconoce lo que es el principio de la iniciativa. La iniciativa esta empieza en su articulado defendiendo los derechos humanos y los principios constitucionales que garantizan, digamos, las manifestaciones en nuestro país. Claro, sí vamos a incluir un articulado, creo yo, que nos vamos a ir por 2 títulos más, o sea, dentro del análisis que vamos haciendo, que como les decía, el Consejo Nacional Técnico de Seguridad lo está viendo, sobre poder poner un transitorio y probablemente, digamos, 2 secciones más dentro de la iniciativa para fortalecer el tema de la investigación, el tema del análisis previo a poder actuar, con qué van a contar. Y sí comparto con el diputado Fion el tema de que cada día es más recurrente que en algún tipo de manifestaciones, no todas, por supuesto, existan grupos organizados que se contratan por desestabilizadores para generar caos. O sea, ya se tiene identificado por parte de las fuerzas de seguridad que en la zona X de la ciudad capital pueden contratar a ciertos mareros que solo le dan un par de puros de marihuana más un par de tragos, etcétera, y van a garantizar el total relajo que puedan generar. O sea, sí hay este tipo de investigación, pero
creemos que es necesario fortalecer el tema de la investigación previa para saber con qué grupos se van a tocar en el tema de guerrilla, en el tema del narcotráfico, el ejército, en el tema de pandillas y algún otro tipo de crimen organizado que cada vez se ha identificado que no solo se dedican a una cosa, sino que tenemos grupos, por ejemplo, lo ha habido César en el Petén, mexicanos incursionando en narcotráfico como los Zetas, etcétera, incursionando en todo lo que es la franja transversal y digamos, también mareros ingresando de parte de El Salvador y Honduras hacia nuestra ciudad, hacia nuestro país. Entonces, se fortalece, se está trabajando para fortalecer el tema de investigación, la capacitación, incluyendo también la malla curricular de la PNC, que exista una unidad especializada y no dejar tirados a las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil, o sea, a través del Estado poderlos defender ante cualquier situación que mediante el servicio sean ellos involucrados. Bien, tenemos poco tiempo, lamentablemente el programa se nos ha ido bastante rápido. 30 segundos para sus conclusiones, diputado Fión. Bueno, pues coincidimos con Boris en el tema de lo que es, del que él menciona de las manifestaciones. Pero están las manifestaciones metidas en la ley. No es que sea solo para las manifestaciones, están incluidas en la ley. Y por el otro lado, celebro mucho que la están analizando, que ya la llevaron a otra instancia como el Consejo Nacional de Seguridad. O sea, eso lo celebro, porque ya va a ser algo que están ya estudiando, ya hay más cerebros metidos en eso, más tanques de pensamiento en eso. Pero cuando la trataron de pasar, no llevaba todo eso y toda esa intención de reformarla y de mejorarla, sino que le dieron. Y ahí fue donde se creó esta desestabilización en el tema de aprobar esa ley. Bien, muchas gracias, diputado César. Rápidamente, tenemos 30 segundos para sus conclusiones, diputado Boris. Bueno, a ustedes agradecerles, Joseph, decirles que, de hecho, sin ningún tipo de interés de parte de quienes lo hicieron, son los ponentes, existían dos iniciativas similares, una presentada por la diputada Patricia Sandoval y otra presentada por una serie de diputados, de la cual logramos sacar una sola, de la cual hicimos un análisis como comisión de otras a nivel internacional, tomamos en cuenta estándares internacionales, no existen en la iniciativa presentada ahorita por parte de la comisión violaciones a los derechos humanos ni tampoco inconstitucionalidades. Sí existe, de acuerdo a las propuestas que han presentado, mejoras a las mismas, sujetas en cualquier momento, en cualquier iniciativa. Y yo lo que le prometo a la población es que de existir una iniciativa nueva, con similares intereses y propósitos, la voy a hacer transparente, la voy a presentar de manera clara de día, como hice con esta iniciativa. La pude haber presentado de noche, no la pude haber hecho pública, me la pude haber tirado, digamos, pasado así nomás y sin discusión, y probablemente hoy estuviéramos en una tercera lectura o incluso una ley aprobada que no hubiese reunido las condiciones si no hubiese existido este tipo de diálogo ni la discusión como hoy lo ha hecho. Entonces, lo haremos de manera transparente para que no se perciba como se percibió que es en contra digamos, de un grupo específico, que no se perciba incluso como que es, por ejemplo, para proteger al presidente o temas de dictadura que se ha hablado o temas ideológicos, absolutamente nada que ver. Me han preguntado también en el tema de los desalojos, porque tampoco está incluido en estos grupos organizados y vándalos que se dedican a robar fincas, a invadir fincas y venderlas, eso tampoco está considerado, pero existen mociones que puedan incluir este tipo de temas, porque también son las fuerzas de seguridad las que van desprotegidas y se encuentran a balazos ahí, para evitar todo este tipo de cosas y evitar lo que ha sucedido ya en el tema de las manifestaciones, que por ejemplo digamos un policía militar o un policía, cuando una turba lo avalancha, comienza a disparar a lo loco y hay policías presos por eso, policías abandonados por eso. Entonces todo este tipo de situaciones es lo que verdaderamente está buscando este tipo de iniciativas. Bien. Yo no me presto al tema ideológico, no me presto al tema de disolver las manifestaciones. Eso es verdaderamente es irrisorio realmente. Pues muchas gracias, diputados. A ambos les agradezco el haber ampliado, sobre todo, echando
opiniones distintas, pero con un mismo objetivo, precisamente, es aclararle a la población lo que se está llevando a cabo en el Congreso de la República. Y para eso es su programa, para atraer a diputados, para atraer a analistas y precisamente fiscalizar, así como ellos fiscalizan al Estado, nosotros fiscalizamos a los diputados en este tipo de espacio. Muchas gracias, diputado Boris, muchas gracias, diputado César, al haber estado con nosotros, y muchas gracias a usted por estos 30 minutos de preferencia. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema, En Contraste.